Antes de entrar en la meditación de la palabra del Señor, hace unas semanas, dando un estudio bíblico en otra iglesia, me decía una hermana: hermano, ¿qué? ¿El estudio bíblico es menos que una predicación? Le digo, no, hermana, es lo mismo. Estamos hablando, se expone la palabra del Señor y me avergonzó la hermana con el comentario que me hizo. Pero al mismo tiempo se lo agradezco porque me hizo pensar en algo que he dejado de hacer tiene mucho tiempo, que es orar antes de exponer la palabra del Señor. Y no es que yo no esté orando y no ore durante la semana. Dios sabe que lo hago. Pero siempre es importante, hermanos, orar antes de la exposición de la palabra del Señor. Y por eso hoy vamos a orar. Siempre como que llegaba yo acá muy acelerado, con las mismas ganas ya de empezar a exponer la palabra del Señor, confiado en el Señor que Él me ha dado este mensaje para compartirles. Así que así como están sentados, pero con toda reverencia, los invito a que juntos una vez más vengamos al trono santo del Señor. Poderoso Padre, te damos gracias, Señor, en este mediodía por darnos la oportunidad de estar hoy en tu casa de oración. Ha sido una mañana, Señor, cargada de emociones, cargada de gozo, cargada de gratitudes. Y así llego a este momento yo también, Señor. Sin duda, como decía hace un momento atrás, tu palabra una vez más se hace manifiesta que es verdad, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Y los que hemos estado esta mañana aquí en tu casa de oración nos podemos sentir privilegiados por haber estado el día de hoy aquí, Señor. Porque una vez más tú has sido generoso para con nosotros, para derramar tu gracia, pero lo has hecho de una manera abundante sobre nuestras vidas. Y no dudo por un instante, Señor, que lo que está a punto de ocurrir, que es la exposición de tu palabra, también traerá una especial y abundante bendición para la vida de todos nosotros, Señor. Yo solamente quiero suplicarte esta mañana que no me veas tal cual soy, sino que me veas a través de la obra meritoria de tu Hijo Jesucristo, que me uses solamente como un instrumento en tus manos y que la palabra dicha sea una palabra, Señor, verdadera, una palabra que ha sido extraída de la enseñanza, de la profundidad de tu palabra, Señor, para alimentar y fortalecer la vida de cada uno de los oyentes, Señor, y mi vida propia, Padre. Así que, Señor, de manera anticipada te decimos gracias por este tiempo, Señor. Y todo esto lo estamos haciendo en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos, como nuestro hermano Jafet nos decía hace un momento. El nombre del mensaje de esta mañana se llama de la persecución al gozo. Y hoy llegamos en nuestro recorrido que hemos hecho del libro de los Hechos, llegamos al capítulo número 8 y vamos a estar analizando los primeros 8 versículos de este capítulo número 8. Y mientras entonábamos este último himno, que es uno de mis himnos preferidos, Cerca, más cerca, porque toca las fibras más íntimas de mi ser, de mi corazón, este himno, pensaba, hermanos, que cada uno de nosotros puede estar tan cerca de Dios como uno quiere. No hay nada que impida que nosotros estemos estrechamente relacionados con Dios. Por eso digo que podemos estar tan cerca de Dios como queramos. Y venía a mi mente un pasaje que ni siquiera en mis apuntes traía considerado. Y se vino a mi mente el pasaje de Romanos capítulo 8, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 35 pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo?
Y vuelve a hacer otra pregunta mencionando las posibles causas, si es que habrá alguna causa que realmente nos pueda separar del amor de Cristo. Y dice tribulación, porque hoy el mensaje habla precisamente de la persecución al gozo. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y dice el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hace el cerrojazo con broche de oro de este capítulo diciendo, por lo cual estoy seguro. Pablo estaba seguro, y ojalá que cada uno de nosotros viva cada instante de la vida que Dios nos da, vivamos seguros de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué, hermanos? Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Durante los últimos años, hermanos, me han oído decir que Dios siempre de las cosas malas saca cosas buenas. Y cuando digo cosas malas es porque nosotros tenemos estándares para calificar las cosas que nos pasan y las dividimos en cosas buenas, cosas agradables, cosas que nos causan alegría, cosas que disfrutamos, pero hay otras cosas que calificamos de malas. Y nos causan un sinfín de experiencias, de reacciones. Pero hermanos, Dios aún de las cosas malas saca cosas buenas. Y no todas las cosas malas, vuelvo a hacer énfasis, no todas las cosas malas son pruebas. A veces pasamos situaciones difíciles que son el resultado de nuestras malas decisiones. A veces pasamos por tribulaciones porque son el resultado de no haber consultado a Dios, por no haber dependido de Dios. Y a veces nosotros en el autoengaño o en la ignorancia, no sé, hermanos, pero calificamos algunas cosas o calificamos todas nuestras vivencias como pruebas, pero no todas son pruebas. Pero Dios en su infinita bondad, hermanos, yo vivo convencido con esto, de que Dios aún de las cosas malas saca cosas buenas, a pesar de mi infidelidad, a pesar de mi falta de fe, a pesar de mi falta de dependencia de Él, a pesar de lo que quieran mencionar y vivo una situación difícil, Dios de esa cosa mala, Dios va a sacar siempre algo bueno para mí porque me ama y porque está siempre de manera personal cuidando de mi vida. Hoy al llegar aquí al capítulo 8, hermanos, vamos a ver cómo la iglesia, hermanos, sigue siendo atribulada, sigue siendo perseguida, sigue siendo amenazada su existencia. Pero también vamos a ver, hermanos, cómo Dios sigue acomodando precisamente el curso de la vida de la iglesia conforme a los planes que Él ha preparado desde la eternidad pasada. Y hoy vamos a ver, hermanos, cómo la persecución, como ya hemos visto, cómo la persecución inicia, hablando en número de capítulos, cómo la persecución de manera oficial empieza en el capítulo 4, verso 1. En su momento, cuando pasamos ahí, lo mencioné. Pero hemos podido ver, al avanzar por el capítulo 4, 5, 6, 7, cómo esa persecución, hermanos, se ha ido intensificando sobre la vida de la iglesia. Empezó con amenazas, empezó con cárceles, empezó con intimidación, empezó con prepotencias, empezó con azotes, hasta que llegó, hermanos, a lo que creímos en su momento que era lo máximo con la muerte de Esteban en el capítulo 7. Pero al empezar aquí, hermanos, en el capítulo 8, la persecución sube otro escalón, sube otro nivel.
porque la persecución de la iglesia, y es lo que nos da la posibilidad de ir analizando la Escritura, como lo venimos haciendo desde hace años, y con lo que respecta al libro de los Hechos nos pudimos dar cuenta, hermanos, que hasta el capítulo 7, toda la persecución, todas las cárceles, azotes y muertes se dirigió única y exclusivamente sobre la parte oficial de la iglesia. Porque fueron primeramente los apóstoles y posteriormente, hermanos, Esteban muere, que es uno, gracias, que es uno de los 7 escogidos que la iglesia hizo, hermanos, para servir a las mesas. Y dice el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, capítulo 8 del libro de los Hechos, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y observen, ¿salvo quién? Salvo los apóstoles. Y ahorita vamos a abundar un poquito más al respecto. Pero lo importante aquí, hermanos, es que muchas veces nosotros nos preguntamos el porqué de las pruebas. ¿Cuántas veces no hemos nosotros pasado por momentos de dificultad y nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué? ¿O por qué a mí? Porque nosotros pensamos en el momento de la tribulación que los demás jamás pasan por dificultades, que jamás pasan por pruebas, porque pareciera ser que el Señor ha cargado su mano sobre mí. Por eso la pregunta, ¿por qué a mí? Y durante muchos años yo no quiero sonar arrogante, pero les he enseñado que nunca debemos nosotros preguntarle al Señor ¿por qué o por qué a mí? Sino siempre, si algo queremos cuestionarle al Señor, sería ¿para qué? Porque cuando nosotros preguntamos ¿para qué, Señor? ¿Cuál va a ser el provecho para mi vida? ¿Cuál va a ser el provecho para tus propósitos? Cuando nosotros preguntamos ¿para qué? Entonces vamos a estar preguntando de una manera sabia, porque cuando preguntamos ¿para qué? Estamos preguntando al Señor por si quizás Él quiera revelarnos cuáles son los propósitos, no cuándo nos va a sacar de la tribulación y de qué manera, sino el propósito que Él tiene. La manera de preguntarle al Señor para qué es que nosotros podamos sentir paz aún en medio de la angustia, paz en medio de la persecución, porque si lo que estoy viviendo va a ser para la honra y la gloria del Señor, bien vale la pena sufrir eso y muchas más cosas. Y aquí, hermanos, es momento de que recapitulemos juntos de memoria. Y ojalá, créanme que yo como le pido al Señor, que este recorrido que estamos haciendo, el libro de los Hechos, ustedes me vayan siguiendo. Gracias por los que han estado aquí. Y los que a veces no han venido, a lo mejor de repente se les ocurre abrir por ahí Facebook y ver la predicación, que no estuvieron presentes. Pero ojalá, hermanos, que recuerden datos que ahorita voy a recordar de manera mental, pero cómo creció la iglesia. Porque porque debemos contextualizar esta persecución de manera masiva que la iglesia está a punto de vivir a manos de Saulo. Ahora, ¿quién pensaría en salirse de esa iglesia local? ¿Quién pensaría? Ahora les recuerdo, ¿por qué la pregunta? Hermanos, fue una iglesia sobre la cual el Espíritu Santo la tomó como morada permanente. Era una iglesia de poder. Era una iglesia que hacía señales, maravillas, milagros, que cuando se predicaba, miles de personas venían convertidas y convencidas a los pies del Señor. Usando términos de la iglesia de nuestros días, era una iglesiota, hermanos. Oigan, había un Pedro renovado,
Un Pedro que cada vez que predicaba, no solamente predicaba sermones bíblicos doctrinalmente sanos, sino eran predicaciones llenos del poder del Espíritu Santo. Y era una iglesia que creció en unas cuantas semanas, llegó a ser de 8,000, 10,000, quizás 12,000 miembros. Yo les voy a decir la verdad, yo ni por mi mente, si hubiera sido miembro de la iglesia de Jerusalén, ni en mi mente, ¿qué me voy a ir a otra iglesia si aquí estoy bien? ¿Sí me explico? Y ese es el contexto en el cual quiero que nos ubiquemos, que nos acomodemos. Es lo que estaba viviendo la iglesia de Jerusalén, una gran bonanza, una gran bendición. Se presentaron inconformidades de parte de ese sector que conformaba la iglesia, que eran los griegos, los helenistas, capítulo 6. Y la iglesia supo resolver sabiamente esa inconformidad. Se presentó el problema de Ananías y Zafira y también supieron, ni ellos metieron las manos, fue el Señor el que limpió la iglesia. ¿Qué voy a estar pensando irme de mi iglesia cuando quién sabe cómo esté la iglesia donde me voy a ir? Pero resulta que Dios tenía otros planes. Y ese es el asunto. Porque los miembros de la iglesia en Jerusalén, al igual que yo, ¿qué van a estar pensando? Cambiarse de iglesia. Pero tampoco los miembros de la iglesia en Jerusalén pensaban en cuanto al tema de la Gran Comisión, porque entonces debemos preguntarnos, ¿y la Gran Comisión? Porque si hablamos de la Gran Comisión, esencialmente tenemos que traer a la memoria dos versículos, dos pasajes. Mateo 28, del 18 al 20. El Señor Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, fíjense, id y haced discípulos. ¿A dónde, hermanos? A todas las naciones. Pero espérame, Señor, no cuentes conmigo, yo estoy cómodo en esta iglesiota. Aquí hay todo, Señor. Aquí se puede sentir tu presencia. Y mira los cultos, Señor. 10,000, 12,000 personas en una misma mente, en un mismo corazón, cantándote himnos. ¡Qué hermoso! Muchos de ustedes han estado conmigo en las reuniones de la asociación. Llegamos a hacer en esos cultos nocturnos 1,000 hermanos, 1,200 hermanos. ¡Qué cultazos, hermanos! De verdad. ¿Qué será? Una iglesia de 10,000, 12,000, 8,000 hermanos. ¿Qué cultos? ¿Qué cosas no hace Dios? Pero Dios tenía otras intenciones. Tenía otros propósitos para la vida de la iglesia. Y es aquí donde vamos a entrar a analizar el texto. Y entonces toma otras dimensiones y otra profundidad la palabra del Señor. Por eso les digo, hermanos, se lo suplico, en el amor del Señor, sigan las enseñanzas, sigan las predicaciones, sigan lo que la palabra del Señor nos está mostrando de manera secuencial para que nosotros podamos entender cuáles son los planes de Dios. Ya vimos al joven Saulo que aparece en el capítulo 7. Que aquellos testigos falsos que estaban por apedrear a Esteban, dejan sus vestidos a los pies de Saulo. Y dice el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. Él estaba de acuerdo. Porque Saulo, haciendo lo que hacía, estaba convencido que agradaba a Dios. Y yo acabo de decir, cuando empecé a este tiempo, yo les decía, hermanos, yo vivo convencido que Dios de las cosas malas saca cosas buenas. Pero no siempre nuestros convencimientos son correctos. Porque Saulo vivía convencido que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Entonces dijo Saulo, mátenlo. No se opuso. Al contrario,
consentía en su muerte. Y Saulo, si ustedes recuerdan, Saulo creció a los pies de Gamaliel. Qué bueno que lo recuerdan. Pero resulta, hermanos, que en su momento Gamaliel dio un consejo al concilio, al Sanedrín. Y les dijo, ¿saben qué? Dejen a estos hombres. Porque si esto que ellos hacen es de Dios, nadie lo podrá detener. Pero si no es de Dios, va a desaparecer. Y les pone ejemplos de Judas, del Galileo, de Teudas. Aquí ya lo vimos en el libro de los Hechos. Seguramente a Saulo se le olvidó ese sabio consejo de Gamaliel. Y por eso Saulo no solamente consintió, en la muerte de Esteban, sino que además, dice el versículo 1, que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es importante, hermanos, darnos cuenta la manera tan específica como la palabra del Señor nos enseña de qué magnitud fue la persecución que Saulo encabezó contra la iglesia. Y el Señor habla de una gran persecución contra la iglesia. Una persecución que fue de tal magnitud, hermanos, que todos los hermanos que conformaban, y hablamos de 8 o 10,000 o de 12,000 miembros en la iglesia, también no pierdan de vista esto. ¿Qué pasó con esos miles de miembros que conformaban la iglesia? Todos fueron esparcidos. ¿Y a dónde fueron esparcidos? Por unos a Judea, pero otros fueron a Samaria. ¿A Samaria? Sí, fueron a Samaria. Y ahí toma otra relevancia a dónde fueron esparcidos y por qué Dios permitió que fueran esparcidos algunos justamente a Samaria. Ahorita lo vamos a ver. Pero dice antes del verso 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Cuando uno lee los últimos versículos del capítulo 7 del libro de los Hechos, uno puede darse cuenta cómo algunos, principalmente los del concilio, los del Sanedrín, estaban furiosos con Esteban. Tanto que dice la escritura que crujían sus dientes. Yo decía hace 8 días, es lo que nosotros hoy decimos, hasta le rechinaban los dientes. Estaban tan molestos que contraían esto. Y eso los llevó a matar a Esteban. Pero no toda la gente era del mismo sentir que ellos. Porque dice que había hombres piadosos. Y esos hombres con otro sentir, esos hombres con otro corazón, fueron los que se encargaron de darle sepultura a Esteban. Y uno se puede hacer muchas preguntas. ¿Y Esteban no tenía familia? ¿Por qué no dice la escritura que su familia lo fue y lo enterró? ¿Por qué no dice la escritura que su familia hizo mucho llanto sobre él? Pues no lo sé, ¿para qué les digo mentiras? Solo les digo lo que dice la escritura, que hombres piadosos. ¿Y a poco no tiene sentido que el Señor se enfoque no en la familia? Porque que uno le llore a un familiar, ¿tiene algo de extraño? No, lo extraño es que no le llores. Porque cuántas veces no hemos ido a un funeral o a un sepelio y decimos, ¿te diste cuenta? Ni una lágrima. Te veía como si nada. Eso es lo extraño, pero lo extraño aquí es que hombres piadosos, quienes fueron, vaya usted a saber, pero hicieron gran llanto sobre él. No todos eran duros de corazón, no todos consintieron en la muerte de él, porque eran piadosos en su sentir, eran sensibles. Pero en el verso 3
Dice la Escritura, y Saulo asolaba la iglesia. Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel. ¿Cuántas veces no hemos leído este versículo, hermanos? ¿Cuántas veces no nos ha sido predicado este versículo? Infinidad de ocasiones. Y quién sabe en nuestras mentes qué tanto nos imaginamos con el asunto de que Pablo asolaba a la iglesia. Y esa palabra asolaba, por no darnos 2, 3 minutos en buscar un buen diccionario para ver qué significa la palabra asolamiento o asolaba, perdemos también la oportunidad de profundizar cuál era la verdadera intención de Pablo. Porque Pablo ya había consentido en la muerte de Esteban. Entonces, ¿de qué más sería capaz Saulo? Si ya había consentido en que un hombre muriera injustamente. La palabra asolaba significa, hermanos, y quizás cause sorpresa, pero eso nos va a dar una mejor comprensión del cuál era la verdadera intención de Saulo. La palabra asolaba significa destruir. Y ojalá que no me crean. Porque si no me creen, ¿qué creen que va a pasar? Van a ir a investigar. Van a poner ahí. No van a buscar el diccionario, van a ir a internet y van a poner asolaba. ¡Pum! Y se van a sorprender. Que no solamente significa destruir, sino significa también arrasar. Vean las intenciones de este hombre. Un hombre no regenerado como lo fue Saulo. Si la intención de Pablo era acabar con la existencia de la iglesia, hermanos, consentir con la muerte de Esteban era cosa menor. Obviamente a Saulo, al igual que al resto del concilio, al resto del Sanedrín, le molestó la predicación de Esteban, así como le molestó la predicación de los apóstoles. Pero la intención verdadera de Pablo, de Saulo, hermanos, perdón, era destruir, acabar la iglesia. Ahora uno puede pensar cosas malas acerca de Saulo, decir, qué hombre tan malo, qué hombre tan cruel, qué cosa, y podemos agregarle adjetivos. Pero el hombre natural así es. El hombre natural así es. Ahora, en lo que a mí respecta, yo no condeno a Saulo. Así como no condeno a Pedro cuando negó al Señor. Ni tampoco condeno a Pedro cuando se hundió porque quitó su mirada del Señor caminando sobre el mar. Tampoco. Se nos olvida que hay una guerra espiritual. Y todo lo que tiene que ver con Dios y todo lo que huele a Dios, siempre el diablo va a querer destruirlo. Porque la Biblia nos enseña y nos habla acerca del diablo, lo nombra de diferentes maneras. Y en una de ellas, Juan capítulo 10, verso 10, lo llama el ladrón. Lo llama ladrón a Satanás. Y dice Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar. ¿Y qué más? Es lo siguiente, matar. ¿Y cuál es lo siguiente? Destruir. Entonces yo no voy a condenar a Saulo esta mañana y nunca lo condeno. Porque el problema no era Saulo. El problema es quién estaba controlando a Saulo. Y así como hablamos grandes cosas acerca del gran apóstol Pablo y nos expresamos de él correctamente diciendo el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, un gran instrumento en las manos de Dios, es correcto. Pero así como fue un gran instrumento en las manos de Dios,
también fue un gran instrumento en las manos del diablo. Muchas veces a lo largo de estos 18 años que Dios me ha dado el privilegio de predicar en esta iglesia, también les he enseñado que nunca debemos de tomar las cosas de forma personal. Si alguien nos ofende, si alguien nos agrede, si alguien nos traiciona, no veamos a la persona. No tomemos las cosas de forma personal, porque si tomamos las cosas de manera personal es que estamos olvidando lo que nos enseña Dios a través de Pablo en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, donde dice en el verso 12 que no tenemos lucha. ¿Contra quién, hermanos? No tenemos lucha. No tenemos luchas personales, no tenemos luchas contra carne o sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las tinieblas, los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y si no, a las pruebas me remito. No, en una ocasión estaba Pedro y le dice al Señor: Señor, no hagas eso, no vayas por este camino. Le está recomendando. ¿Y qué le dice el Señor? Gracias, Pedro, ¿cómo me quieres? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí. ¿Qué, Pedro? Ay, Señor, te confundiste. No es Lucero, es Pedro. El Señor no estaba tomando las cosas de forma personal. Estaba viendo quién estaba operando, haciendo su trabajo a través de Pedro. Y por eso lo llama Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y lo mismo que está haciendo Saulo, un instrumento en las manos del diablo para acabar con la vida de la iglesia. Eso es lo que está haciendo. Ahora dice aquí, verso 4, pero los que fueron esparcidos. Ahora es fundamental, hermanos. Yo decía en la mañana que la palabra pero es una de las palabras más bellas y más importantes en la Escritura. Porque a veces decimos que bueno, pues poner peros no es muy bueno. Pero aquí dice, en el verso 4, la primera palabra que Dios usa es la palabra pero. O sea, había una gran persecución sobre la iglesia. Porque Saulo lo que quería destruir, esos eran los propósitos de Saulo. Bueno, esos eran los propósitos del diablo usando la vida de Saulo para destruir la iglesia, pero los que fueron esparcidos, ¿qué iban haciendo? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Porque en la Biblia la palabra pero es una de las palabras más importantes. Vean en el capítulo 7, verso 9, un hombre también atribulado, un hombre perseguido, un hombre acosado, un hombre asolado por sus hermanos. Pero, ¿qué dice la Escritura? Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero y cuando prediqué, parece que estuviera a punto de predicarlo, porque aquí, gracias a Dios, lo recuerdo, no tiene tantos domingos. Oigan, ¿qué pasó José? Lo vendieron. Estuvo esclavo en Egipto. Llegó a la casa de un hombre y resulta que a la señora, bueno, lo voy a decir más decentemente, la señora puso sus ojos en él. Él se negó, fue a la cárcel. Allá Dios lo usó en la cárcel. Alguien se vio favorecido. Ese alguien, cuando lo sacaron, se olvidó de José. ¿Pero qué, hermanos? Díganme ustedes si no, la palabra pero es una de las más bellas e importantes de la Biblia.
Y tenía yo, bueno, no la vamos a leer, pero sí se las voy a compartir. Lean Romanos en sus casas, lean Romanos capítulo 3 a partir del verso 9 hasta por allá del verso, bueno, no las voy a poner tan largas, hasta el verso 21. ¿Qué van a encontrar en el verso 21? Van a encontrar otro pero. Allá en casa. Bueno, pero dice aquí, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora, llegamos a esta parte. Y en esta parte, en este versículo 5, Dios nos enseña a nosotros el para qué de la persecución. El para qué. Y yo creo que todos ustedes, todos los que estamos aquí esta tarde, ya estamos en la posibilidad de responder si nos preguntan para qué Dios o por qué Dios permitió una severa persecución sobre la iglesia. ¿Para qué, hermanos? No sufran tanto. ¿Qué dice el verso 5? Que los que fueron esparcidos, ¿qué cosa? Esa es la respuesta. Ese es el para qué, por qué el Señor permitió que la iglesia fuera perseguida. El para qué Dios permitió que la iglesia tuviese sobre ella la intención de ser asolada. Porque vamos a regresar el cassette, vamos a regresar la cinta. Jerusalén era una iglesia, la iglesia de Jerusalén era una iglesia de entre 8 y 12 mil miembros. Qué bonito, ¿verdad? No eran 50. Eran 8 mil, 12 mil hermanos. Si los himnos que entonamos esta mañana, los pocos que estamos aquí, se oyó bello. ¿Qué será que esos mismos himnos las entonen 10,000 almas? Y yo les dije, ¿quién va a pensar irse de la iglesia de Jerusalén? Yo les dije, yo no, yo de aquí soy. Pero Dios tenía otros planes. ¿Y cuáles eran los planes de Dios? Exacto. Ya lo vamos a... ¿Capisci? ¿Ya lo entendemos? Ahora, un ejemplo bíblico, y díganme ustedes si no ha sido la intención del Señor de toda la vida. Un ejemplo nada más. Y el hombre ha fallado. Pensaba poner otros ejemplos, pero solo uno. Génesis capítulo 11. Solo un ejemplo, hermanos. Dice la Escritura, Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Y qué ocurrió inmediatamente? Se establecieron allí. Ellos dijeron así como me expresé hace rato, de aquí somos. Y se dijeron unos a otros, fíjense, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en su lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, es su voluntad contra la voluntad de Dios. Y ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Tengo hasta subrayado esta parte. Y lea conmigo, por favor. Dice, y hagamos un nombre. ¿Por qué? Por si acaso, ¿qué, hermanos? Por si fuéramos esparcidos. ¿De dónde? ¿Dios obró o no obró después de esta decisión de ellos? Creo que no la recuerdan. Bueno, sigamos leyendo entonces. Vean lo que hizo Dios. Y descendió Jehová. Dios dijo, sí, vamos a darle una visitadita.
Y Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pero les tengo una sorpresa. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y verso 8 es una joya. Así, ¿qué cosa? Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios le había dicho a Noé, capítulo 9, verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Y qué más? Pero ellos llegaron a la llanura de Sinar. Oye, aquí está todo, a todo dar. Hay agua. Y donde hay agua hay vida. Y donde hay agua hay prosperidad. Donde hay agua, por ejemplo, hay pastos. Y donde hay agua y pastos podemos crear animales. Y si tenemos animales vamos a tener esclavos. Y si tenemos animales y esclavos vamos a ser ricos. De aquí soy. Pero ellos sabían que Dios les dijo: fructifíquense, multiplíquense. Hasta ahí ellos estaban de acuerdo. Pero les dijo: llenen la tierra. Y ellos dijeron: ¿para qué vamos a llenar la tierra si aquí en Sinar tenemos todo? ¿Para qué me voy a ir de la iglesia de Jerusalén si aquí los apóstoles están llenos del poder del Espíritu Santo y en las otras iglesias no hay esto, no hay lo otro? Mejor me quedo aquí. Y mira, somos un montón, se ve bonita la iglesia, es una iglesiota. Y el Señor dijo: no, va sobre ustedes una gran persecución, y entonces voy a permitir que este hombre llamado Saulo, que es un instrumento en las manos de Satanás, quiera destruir la iglesia, para que eso provoque una persecución, y a través de la persecución el evangelio de Cristo se ha extendido a Judea y Samaria. ¿Se entiende, hermanos? Ahora, verso 5 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Vean lo que ocurre aquí. Entonces Felipe, ojo, antes de seguir leyendo, este Felipe no es Felipe el apóstol. Porque recuerden la parte final del versículo 1, donde dice el Señor: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. No es Felipe el apóstol, es Felipe, uno de los 7 elegidos para servir a las mesas en el capítulo 6. ¿Queda claro eso? Si no, vean la lista. Capítulo 6, versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Y a quién más? A Felipe. Entonces no es Felipe el apóstol, porque Felipe el apóstol se quedó en Jerusalén junto con todos los demás apóstoles. Es Felipe el que servía a las mesas. ¿Ya nos ubicamos? Ahora, verso 5 del capítulo 8 dice que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora debemos recordar, hermanos, cómo había de parte de los israelitas un rechazo hacia los samaritanos. Siempre que un judío tenía que viajar y se veía en la necesidad de pasar por Samaria, no lo hacía. Aunque el viaje le tomara más
tiempo, fuera un viaje más largo, ellos rodeaban Samaria, porque a ellos les parecía hasta indigno pisar la tierra de Samaria. Y uno a veces no comprende si uno no acostumbra, y perdón por la bueno, no tengo por qué pedir perdón, pero la insistencia a veces cansa al oyente. Pero la desventaja de no leer la Biblia de manera secuencial, de principio a fin, de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, hace poco creo que les di la receta cómo leer la Biblia en un año, etc., es que nunca nos enteramos del porqué del rechazo de los israelitas hacia los samaritanos. Si son hermanos, son la misma sangre, decimos, ¿por qué? Pues porque no eran la misma sangre y porque no eran hermanos. Tomemos unos minutos para ir al segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes. Porque hasta en eso a veces nos equivocamos, o casi siempre decimos segunda de Reyes, primera de Samuel, segunda de Samuel. No, no es carta, es libro. Entonces es primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas. Son libros, no cartas. Decir, ay hermano, no sea sangrón, no sea tan estricto. Pues son libros. Al niño le decimos niño, no le decimos niña, ¿va? Bueno, mejor no me meto en Honduras. Segundo libro de los Reyes. Si no, cuando salga me van a apedrear acá. Vean el segundo libro de los Reyes. Solamente vamos así a tomar algunos versículos del capítulo 17, porque hoy quiero que algunos ya se los enseñé, pero pues a veces somos oidores olvidadizos, así que viene el recordatorio. Dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, verso 1: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas. ¿Ya lo encontraron? ¿O su Biblia no trae segundo de Reyes? Sí, ya va, sí, ok. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela. ¿En dónde? En Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Vayan siguiendo. Verso 4. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y lo aprisionó en la casa de la cárcel. Verso 5, y el rey de Asiria, aquí viene la historia, y el rey de Asiria, ¿qué hizo? Invadió todo el país, y vean ustedes, y sitió, ¿qué lugar? ¿Qué ciudad? A Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautiva. Aquí se acaba el reino del norte, hermanos, del norte. Recuerden ustedes que el reino se divide en norte y sur. Aquí estamos en el pasaje que nos enseña cómo el reino del norte llegó a su fin. Dice, y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y lo puso en Alat, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos, aquí viene la razón, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. Verso 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Verso 14, mas ellos no obedecieron. Verso 18, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Verso 23, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. ¿Y por qué los traje aquí? Verso 24. Y trajo el rey de Asiria, observen, y no olviden esto,
Y trajo el rey de Asiria gente ¿de dónde? Observen los lugares. Babilonia, hágame usted el favor. Babilonia, de Cuta, de Abá, de Amad y de Serfabaín. ¿Y qué hizo? Y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos, perdón, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. O sea, no eran su sangre, no eran su gente, no eran sus parientes. Era gente que había sido traída por el rey de Asiria. Desplazaron a los samaritanos, los llevaron cautivos a Siria. Y como la tierra había quedado vacía, había quedado despoblada, el rey de Asiria trajo gente de otros lugares. Paracaidistas. Más bien invasores, una cosa así. Bueno, ¿qué resultó de que hubiera ahí gente de Babilonia, de Cuta, etcétera? Pues hizo un mestizaje, se hizo una mezcolanza, se hizo como una especie de mexicanos ahí. Era como un México en Samaria. Entonces por eso surge el rechazo del pueblo judío. Me deben una coca, hermanos. Ya aprendieron algo hoy. Ahora, regresando al capítulo 8 del libro de los Hechos. No, que dicen que hay que tomar agua en vez de coca, ¿verdad? Bueno, el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo número 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora, hermanos, fíjense, ya aprendimos algo hoy. ¿Cómo serían los habitantes de Babilonia? La Biblia nos habla de cómo era, de dónde Dios llamó a Abraham. ¿De dónde la llamó? Lo acabamos de ver, Josué capítulo 24, hace poco. Ya mejor no les pregunto porque me deprimo. Muchos de ustedes estuvieron en esa predicación. Aquí los tengo a sus caras, porque siempre se sientan en los mismos lugares. Cuando los sueño digo, ay Señor, cada quien está en su lugarcito. Solamente hoy una familia cambió de lugar. No les voy a decir quién ni voy a voltear para allá. Bueno, ¿en qué estaba yo? ¿De dónde llamó Dios a Abraham? ¿De Ur de dónde? ¿Y de dónde son los caldeos? De Babilonia, hermano. Tiene usted que leer, pero allá en su casa. Aquí no nos quita el tiempo. Allá era una tierra idólatra. Bueno, donde ha sido históricamente la cuna de toda idolatría, hermanos. Y eso nos enseña algo, hermanos. Bueno, nos enseña varias cosas. Una, Dios es un Dios misionero. Lo vimos, por cierto, lo vimos cuando Dios mandó a Jonás. ¿A dónde lo mandó? A Nínive. ¿Y Nínive, capital de qué país es? De Asiria. Ya mejor yo mismo me pregunto y me contesto. Nínive, capital de Asiria. Lo tengo que ver por el lado amable, hermanos. Me dan ganas de llorar. Bueno, Nínive, capital de Asiria. Y Dios mandó a Jonás. ¿Y quiénes eran los asirios? Bueno, ese es otro estudio bíblico mejor. Pero Dios nos enseña, mandando a Jonás, que Dios es un Dios misionero, que Dios tiene una visión global, etcétera, etcétera. Y Dios hace lo mismo enviando a miles de misioneros a Judea, pero también manda a miles de misioneros a Samaria. Hace 8 días yo les enseñé algo. Hoy vengo muy arrogante, ¿verdad? ¿Cómo he enseñado? Pero no, Dios conoce mi corazón, no es arrogancia. Pero hace 8 días yo les decía, hermanos, el verdadero creyente no juzga. El verdadero creyente no critica. El verdadero creyente sabe perdonar. El verdadero creyente sabe amar. Les hablaba yo de varias cosas.
hablando precisamente de Hechos capítulo 7 por la muerte de Esteban. Hermanos, nunca debemos, hoy reafirmo lo que hace 8 días enseñé sin saber que hoy lo iba a volver a tocar, pero nunca debemos nosotros de juzgar, de ser prejuiciosos. Tan pronto mandamos a alguien al cielo como tan pronto lo mandamos al infierno. Digo, ya se murió, ya está en la presencia del Señor, pues ve tú a saber. Y a la mujer era una persona tan mala que decimos, no, pero ya le está pagando, ya está entregando cuentas al Creador, ya está, ya se le están chamuscando las patas. No. Hermanos, Dios amó a los ninivitas, Dios amó a los asirios. Y Dios, ¿sabe qué? Amó y ama a los samaritanos. ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo, hermanos? Porque la voluntad de Dios es que nadie ¿qué? Sino que todos procedan a. Y si Dios se va a poner sus moños y decir, bueno, Jonás, tú eres mi profeta. También está allá en segundo libro de Reyes. Tú eres mi profeta, pero acá no vas a ir. Con los ninivitas no vas. Porque son esto, porque son así, porque son allá. Tampoco van a ir, va a haber unas. La iglesia se va a esparcir, pero no van a ir a Samaria. Porque son producto de un mestizaje, porque vienen de Babilonia, porque vienen de. No, al contrario. Dios mandó. Porque Dios, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, id y hacer discípulos, ¿en dónde? No importa si son asirios, no importa si son samaritanos, no importa si es brujo, no importa si es prostituta, si es lo que sea. Dios ama al hombre. Y Dios quiere la salvación del hombre. Y Dios envía a Felipe a Samaria para predicar a Cristo. Pero nuestros prejuicios a veces no permiten que otras personas sedientos del Señor, sedientos de su palabra, vengan a sus pies. Porque somos selectivos, porque somos clasistas, hermanos. A veces somos hasta racistas en el aspecto de predicar la palabra del Señor. ¿Qué capaz que vaya a entrar un indigente ahorita aquí a la iglesia? Porque todo el mundo se hace para acá. Ahí se arrastra por su banca, ¿va? La bolsa. Huele mal. Digo, no son cosas gratas. Pero uno nunca sabe lo que Dios puede hacer en el corazón de una persona que no le conoce. Vean el verso 6, dice. Y la gente, hermanos. Por eso este mensaje se llama de la persecución al gozo. Porque seamos sinceros, la iglesia tuvieron necesariamente que haber resentido ser desplazados de Jerusalén. Pero Felipe llega a Samaria y de primera instancia, porque no es lo único en lo que Dios usa a Felipe, en Samaria. Estamos a punto de llegar a un pasaje fascinante también. Y dice aquí que entonces, y la gente unánime escuchaba. No como nosotros, atentamente. No estaba pensando en que ya tenía hambre, no estaba pensando que ya llevo 55 minutos, no estaba pensando en... No, estaba atentamente las cosas que decía Felipe. Hermanos, a ver, antes de seguir leyendo, tratemos de imaginarnos cómo estaba la condición espiritual de esa gente de Samaria. Voy a usar dos términos. Esa gente estaba hambrienta de la palabra de Dios. Estaba sedienta de la palabra del Señor.
Y cuando llega Felipe y empieza a predicar a Cristo y a predicar acerca de su evangelio, la gente quedó embelesada. Todo lo demás perdió su importancia. Estaban atentamente a lo que Felipe estaba enseñando, a lo que Felipe estaba predicando. Y dice el final del verso 6, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. Y usted va a preguntar, hermano, ¿y de dónde saca eso? Si el capítulo 6, allá en el verso 5, solamente dice que Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio. Bueno, es que Dios así hace siempre. Dios pone la lista y como Dios en ese momento iba a enfocarse en la historia de Esteban, describió a Esteban de esa manera. Pero esos 7... hasta Nicanor, todos los que formaron ese grupo de 7 estaban con las mismas capacidades que Dios les había dado. Entonces Felipe no solamente estaba predicando con poder, ese poder lo llevó a hacer señales. Y dice el verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Qué cosas, ¿verdad? Y muchos paralíticos, ya no solamente los apóstoles, también este hombre y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahora, hermanos, esta mañana, desde que empezamos el tiempo de oración, le empezamos a dar gracias a Dios por estar en su casa. Y fue reiterado, la hermana Emilia lo decía en su tiempo de oración, en su tiempo de acción de gracias. Y yo lo decía en la mañana diciendo, Señor, gracias por permitirnos estar en tu casa. Y recordaba yo lo que dice el salmista. Y ese salmo dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre a tu diestra. Plenitud. No un poquito de gozo. No medio gozoso, sino una plenitud, una llenura que da el Espíritu Santo. ¿Cómo se siente hoy usted aquí? No, pues sí. ¡Qué bárbaro! Ustedes me hicieron ahorita como los demonios estos que sacaba Felipe. Dando grandes voces, así me hicieron ustedes. Amén, hermano. Estamos recontentos. Ya se me quitó la inspiración. Una tras otra me han hecho hoy. No, ya vamos a terminar. ¿Cómo se encuentran hoy, hermanos? No dije qué, nada más dijeron amén. Se dan cuenta que no ponen atención. Es un chascarrillo. Pero hermanos, no queda dudas que Dios siempre de las cosas malas, ¿qué cosa? Ay, gracias, Señor. Este es mi premio de despedida. Esta es mi bendición de hoy. Porque dice el verso 8, así que había grande gozo en aquella ciudad. Hermanos, una persona sin Cristo, ¿cómo se encuentra una persona sin Cristo? Amargada puede ser, triste puede ser. Ya saben que está de moda ciertos términos, ¿verdad? Deprimido, ansioso, estresado. Pero donde está Dios, no hace falta nada. Esa ciudad de Samaria, como dije hace un rato, estaba sedienta y hambrienta de Dios. Cuando miles de predicadores llegan a Samaria, entre ellos Felipe, fue como un bálsamo a sus corazones. Y lo que antes había tristeza, ahora se convirtió en gozo. Ahora, Lucas dice que algo sucede en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué sucede en el cielo? Hay gozo, hermanos.
Oiga, sí, sí, sí. Cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. ¿Cómo estaría la ciudad de Samaria? ¿Alguna vez usted ha vivido la experiencia? Fíjense qué pregunta le voy a hacer. ¿Alguna vez usted ha vivido la experiencia de que Dios use la vida de usted? No la vida de la iglesia, no la vida del pastor, la vida de usted. ¿Alguna vez usted ha vivido la experiencia que Dios use su vida para que una persona venga a sus pies? La siguiente pregunta. ¿Qué se siente? ¿Qué sintió usted? Olvídese del recién nacido espiritual. ¿Qué sintió usted? Gozo, hermanos. ¿Cómo estaría Felipe y cómo estarían los miles de misioneros que llegaron a Samaria viendo que aquella ciudad sedienta de Dios y llena quizás de tristeza o amargura o ira, ahora una ciudad llena de gozo porque tenían al Señor en su corazón? Este mundo, hermanos, está lleno de violencia, ¿no es cierto? Está lleno de inseguridades. Hay un desorden social. Miren, aquí en México hay tantas condiciones para que haya un desorden social que no ha habido, porque Dios es misericordioso para con este país. ¿Usted cree que en México no necesite a Cristo? ¿Y sabe que usted puede ser uno de esos misioneros? No necesita usted ir a ningún instituto. No denosto los institutos. Tienen su lugar, tienen su importancia. Yo fui maestro en un instituto, por eso lo digo. ¿Y qué? ¿Cuántos de mis alumnos hoy están haciendo algo en la obra del Señor? Ni quiero saber, créanmelo. Por eso les digo, tienen su lugar y su importancia. Pero aquí no estamos hablando de institutos, porque los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Quién hizo la obra? La iglesia. Dios usó la vida de la iglesia. Ah, ¿verdad? Bueno, ya había cerrado mi Biblia, pero la voy a volver a abrir. Y ábrala usted también, para que haga más hambre. Pero más hambre de predicar la palabra del Señor. Porque hambre de la otra ya tienen desde hace rato. Efesios, capítulo 4, versículo 11. Quiero que observen esto. Y no estoy eludiendo ninguna responsabilidad, pero Dios ha puesto a cada quien donde Él quiere. Y Dios ha puesto una parte oficial en la iglesia para hacer una labor, y la congregación tiene otra labor que hacer. Y no lo digo yo. Lo vamos a ver que lo dice la Escritura. Verso 11 dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. ¿Para qué puso esa estructura dentro de la iglesia? La respuesta está en el verso 12. ¿A fin de qué? A fin de hacer madurar ¿a quiénes? A fin de perfeccionar a la iglesia, a la congregación, a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Ojo con eso. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo, etc. Ahora, ¿cuál es la obra del ministerio? Segunda a los Corintios, capítulo 5. No estaba en mis planes esto, pero aquí estamos ya. Segunda a los Corintios, estaban los planes de Dios seguramente. Tocar estas dos últimas citas. Segunda a los Corintios 5. Vean. Lo único que no sabemos de segunda a los Corintios 5 es el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ese ya no lo sabemos. Verso 18.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Lean ustedes lo siguiente, por favor. ¿Qué dice Efesios 4:12? El 11 dice que puso, vamos a hablar en tiempo actual, que puso profetas, pastores maestros. Bueno, nuestra versión dice pastores y maestros. Bueno, ya no toco ese tema. Pastores y maestros. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? ¿Cuál es el ministerio? Bueno, Pablo lo enseña acá. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. ¿Cuál ministerio? ¿Y en qué consiste ese ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Léalo usted, yo no lo quiero leer esa parte final. ¿A quién se la encargó? Hubiera sido excelente que dijera, a mí. Así que somos, dice el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué hizo Felipe en Samaria? Invitó a los samaritanos a reconciliarse con Dios. Los samaritanos se reconciliaron y eso produjo gozo. Pero no solamente se gozó la ciudad, también Felipe y los miles de misioneros que llegaron a Samaria. Vamos a ponernos en pie. Que Dios haga el resto en nuestras vidas, hermanos. Para llevar adelante la obra, el ministerio de la reconciliación. Solamente por último quiero recordarles una frase. Porque hay situaciones que Dios demanda de nosotros que nos dan miedo, nos da nerviosismo y por eso no las llevamos a cabo. Una de ellos es el ministerio de la reconciliación. Hablar de Cristo. Pero hay una frase que dice que antes de que usted le hable al hombre de Dios, háblele a Dios del hombre. Si usted quiere sumarse a uno de los tantos de miles de millones de misioneros que ha habido a lo largo de la historia, predicando a Cristo, no se precipite ahora a hablarle a alguien de Cristo. Está bien. Lo único que digo es, dependamos en todo de Dios. No le digo que se espere al próximo año, no. Yo simplemente le estoy diciendo, antes de que usted lleve a cabo esa tarea, ore a Dios. ¿No sabe usted a quién hablarle? Pues ore con Dios y dígale, Dios mío, quiero ser un misionero. Quiero llevar a Cristo a quien hoy sufre dolor, a quien hoy sufre tristeza, a quien hoy está desesperado, a quien hoy no tiene esperanza. Yo le quiero llevar tu gozo, Señor. Usa mi vida. Pon personas en mi camino. Y que un foquito, una alarmita se prenda cuando tú me estás dando una oportunidad de hablar de Cristo. Qué diferente. Antes de hablarle al hombre de Dios, háblale a Dios del hombre. ¿No sabes a quién? Dios te va a poner a quién. Seguramente te vas a subir al taxi y el taxista anda que revienta de problemas. Háblale de Cristo. A lo mejor vas a ir a la consulta de cada mes, vas a recoger tus medicamentos y tu vecina de banca va a estar así reventando. A ella háblale de Cristo.
El mundo está lleno de problemas, la gente está cargada, la gente está sedienta y hambrienta, no de una religión, está hambrienta y sedienta de Dios y de una palabra viva y eficaz. El asunto es, ¿queremos? La respuesta no la tengo yo. La respuesta la tiene usted. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta tarde por la bendición de estar aquí. Yo no quisiera irme, Señor, porque ha sido una mañana especial, donde el gozo de tu presencia entre nosotros, Señor, ha sido manifiesto. Hay cosas que hacer, hay cosas más en las cuales ocuparnos, pero te damos gracias, Señor, y glorificamos tu nombre por la porción que hoy nos has dado, por la manera como hoy nos has alimentado, Señor. Somos privilegiados por ser lo que hoy fuimos, Señor, al estar escuchando tu palabra. Y es un mensaje que seguramente traerá algún fruto para honra y gloria de tu nombre y para la edificación de tu reino, Señor. Toma en tus manos toda necesidad. Diariamente estamos orando por ello, pero la necesidad más importante de tu iglesia, Señor, y del mundo es lo espiritual. Pero nosotros, que somos tus hijos, te necesitamos, Señor. Y te rogamos que te sigas manifestando en nuestras vidas, no tomándonos en cuenta nada, sino solamente viendo, Señor, los méritos que ha hecho tu Hijo Jesucristo y escuchando la forma como Él intercede continuamente por nosotros, Señor. Sigue bendiciendo tu iglesia y sigue bendiciendo, Señor, las iglesias aquí representadas. Oramos por la iglesia de la cual forma parte la familia Cabrera Lima, Señor. No conozco los detalles, pero sigue bendiciendo esta iglesia, Señor. Sigue bendiciendo la vida de todos los que en algún momento estarán presentes en esta transmisión, para que no solamente bendigas nuestras vidas y las de nuestras familias de manera individual, sino tus iglesias, Señor. Y que tu obra siga adelante y que tu nombre siga siendo reconocido en todo lugar. Bendito seas hoy y siempre. Despídenos en paz y que todos vayamos, Señor, bajo la sombra poderosa de tu mano. Todo esto, Señor, lo ponemos delante de ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos concluido, hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo. No dejemos de orar unos por otros, no dejemos de saludarnos. Dios nos siga bendiciendo.